Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Pues hoy nuevamente, como viernes y en vivo, tienen ustedes su programa Debate Fiscal. Y bueno, como siempre para mí, yo creo que para ustedes también es un verdadero placer que estemos juntos, Francisco Javier Martínez Ibáñez y su servidor Francisco, obviamente. Gracias por tu compañía y por estarnos acompañando. Y bueno, en el programa anterior estuvo un poquito acalorada la situación con relación al subsidio y al subsidio, al estímulo relacionado con el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos habla de un no deducible. Y ya discutimos muchísimo. Entonces, y bueno, para eso pues ya lo volvimos a obligar, perdón la redundancia, a mi querido amigo contador público certificado, Héctor Ortega de la Torre. Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Gracias. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Para mí, créanme que estas obligaciones son muy agradables para poder compartir con ustedes estas mesas de debate. No, hombre, esto es extraordinario, por supuesto, y para que nuestros amigos pues tomen su decisión, ¿no? Porque aquí podemos estar, cada quien ponemos nuestro punto de vista, y obviamente dentro de un fundamento legal, y ahora nos vamos a dirigir con lo que es las tesis o los criterios, ¿no? A ver, entonces, recuerden que cambió, nada más poniendo un poquito nuevamente el contexto. Un antecedente. El artículo 16 de los ingresos acumulables para 2017. Nos dicen, oye, no acumulación de subsidios recibidos y tampoco puedes hacer deducibles los gastos en esa parte que haya sido subsidiada. Por tanto, tampoco sería acreditable el IVA de esa parte. Lo que ha estado ocurriendo con los subsidios es que regularmente también te dan un subsidio por el IVA. O sea, lo que tú compruebas en el subsidio es con una factura que incluye IVA y por eso está el castigo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que eso lo copian tal cual en el artículo 90 de las personas físicas. Igualito. Íntegro. Y entonces esa parte no deducible ya no entraría con el mismo criterio que estuvimos platicando el programa anterior, con relación a un no deducible. Pero bueno, yo quiero recordarles que todo está en este propio artículo 16. Los ingresos que se obtengan de la enajenación de los bienes recibidos como contraprestaciones serán acumulables no serán acumulables en los términos establecidos de esta ley, y obviamente esta palabra de no acumulable, ¿no? ¿Qué nos dice antes? Hasta 2016. Hasta 2016, porque cambia totalmente esa situación, ¿no? O sea, a 2016 lo que decían, si tú recibes un subsidio, Héctor, lo acumulas. Y dice Héctor, oye, bueno, pensando que quisieras decir eso, oye, Javier, no manches, me das un subsidio por un lado y luego me lo quieres quitar por el otro al hacérmelo acumulable del impuesto sobre la renta. En muchos casos, tú recibes el subsidio, por decir algo, el 31 de diciembre. No logras hacer las erogaciones que estás comprometido a hacer con ese subsidio, pero se va al otro ejercicio. Pues ya te quitaron ahí el IVA y te quitaron el ISR y ya no tienes flujos para poder gastar el año siguiente en lo que te comprometiste a gastar con base en el subsidio. Regularmente un subsidio, haz de cuenta, tú dices, oye, quiero un subsidio para comprar este teléfono, y te dice el gobierno, ok, pon tú el 30% y yo el 20%, y entonces el gobierno pone ese 70% considerando que vas a crear empleos o que se va a dar un beneficio a la sociedad, y por eso te apoya. Hasta 2016 mucha gente se estuvo defendiendo de esto. No manches, me das el subsidio por el otro lado y me lo quitas. Y se crearon dos tesis, que esas son muy interesantes que las revisemos, porque ahorita tenemos varias broncas todavía de clientes. Bueno, estamos cerrando 2016, etcétera, en el que está este problema ahí. Dice, estoy leyendo un comentario de Ernest & Young, para que veamos este punto.
Dice, después de varios años de controversia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió recientemente, a través de 2 tesis aisladas, que el estímulo CONACYT hasta 2009 no es un ingreso acumulable para efectos del ISR, al considerar que tiene la naturaleza de un subsidio. Ajá. 2009. Así es. Oye, espérame, ¿qué me diste? ¿Me diste un estímulo o me diste un subsidio? Y ahí caemos en otro tema. Por su finalidad de reducir la carga impositiva de ciertos sujetos para fomentar el desarrollo en áreas prioritarias. Para llegar a tal conclusión, la Suprema Corte de Justicia no tuvo la necesidad de abordar el tema del impacto patrimonial del estímulo y sus efectos gravables, ni tampoco la falta de exención expresa, sino solo consideró el ámbito teleológico. Ay, güey, ese ámbito, ¿dónde vive, cabrón? Del otorgamiento del estímulo y su impacto en la economía nacional, criterios que tienden al favorecimiento de un bien superior y que dejan en el pasado las interpretaciones letristas de derecho. Dicen nuestros amigos de Ernst & Young, hemos sustentado en diversas controversias el mismo criterio que nuestro máximo tribunal, buscando un pronunciamiento idéntico por parte de los órganos jurisdiccionales e incluso de las autoridades administrativas, por lo que las tesis emitidas constituyen una directriz importante para la definición de la no acumulación del estímulo CONACYT. Ahora, si vamos directamente a revisar qué pasó con las tesis, tenemos esta tesis. Dice, estímulos fiscales tienen la naturaleza de subsidios, pero no la de ingresos gravables, salvo los casos que establezca expresamente el legislador. Claro. O sea, a ver, el planteamiento era, si tú recibes un subsidio, y dice que es acumulable, y no dice que no es acumulable, pues simplemente lo tienes que acumular. La tesis dice al revés, tiene que decirte que lo tienes que acumular. Ajá. Sí, pero la propia tesis te dice que no va a ser, primero que lo acumules y después te dice que no va a ser acumulable, o sea, como ingreso. Así es. ¿Estás de acuerdo? Mira, recordemos una situación, tú, no sé si te acuerdas, tú Héctor, Javier, de lo que es la CUPIER, sí, una cuenta de utilidad para las empresas de energía, ¿de acuerdo? Recuerden que para que estas empresas puedan repartir dividendos, se autorizó que toda la deducción de inversiones fuera total. Sí. Y entonces resulta que se quejan y dicen, oye, si yo la hago totalmente, pues no voy a tener cuenta de utilidad fiscal neta o utilidad fiscal neta. Entonces nace otra cuenta de utilidad que es la CUPIER, en el que te dice que tú apliques el 5% a la deducción de inversiones y eso como consecuencia te va a llevar a que tengas una CUPIER. Entonces ya estamos hablando de un cálculo adicional, un cálculo diferente que va a causar un impuesto, obviamente, que sería lo que es la posibilidad del dividendo y la retención del 10%, ¿no? Entonces, es cuando dices tú, hay casos específicos que te dice exactamente qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, aquí, al tener esta tesis de que no es un ingreso, no te habla de la no deducibilidad. No. Eso simplemente estaba hasta 2016. Acumulas y obviamente deduces, pero de entrada acumulas el subsidio. Aquí el tema es que llega alguien y te dice, oye, recibí un subsidio, ¿lo acumulo sí o no? La respuesta sería sí, es lo que dice la ley. Oye, pero ya vi la tesis. La tesis te va a servir en un juicio. O sea, claro, si decides no acumular ese subsidio, vas a tener que defenderte en el caso de que llegue la autoridad, porque la autoridad te va a decir, no acumulaste. ¿Sí están de acuerdo? O sea, sí, ese sería de acuerdo ahí el tema. Sí, ahora, tú acumulas. ¿En qué momento no te juega para la base?
No te entendí. Sí, o sea, tú acumulas, ¿de acuerdo? Normalmente esto sale en la ley de ingresos o sale en los transitorios. Sí. Y normalmente te dice o te especifica si vas a acumular o no vas a acumular, como sería en el caso específico de, en el caso de los transportistas, lo de Capufe, ¿no? Sí. Ya ves que te lo resta y después el impuesto te lo hace, que es un ingreso acumulable, ¿no? Entonces, aquí está, lo que me preocupa de esta tesis es que tienes que jugártela y en un principio no acumular. La pregunta es, entonces, según tu punto de vista, ¿hay que acumularlo y serviría de base para el cálculo y pago de impuestos? Yo creo que aquí, Jesús, pues a veces ante la autoridad no hay que jugárnosla, hay que definir qué es, porque una jugada nos puede resultar contraproducente con multas estratosféricas por el no cumplimiento cuando no te terminen créditos fiscales. Yo creo que en este caso habría que ser muy puntuales en cuanto a la ley, es referente a la anterior. Así que te dice, ¿es acumulable? Definitivamente, te lo dio el 31 de diciembre. Ahí deberías ser puntual, decir no te lo recibo hasta el 2 de enero, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener que acumularlo y te va a pegar, sí te va a pegar porque vas a pagar un impuesto por algo que no vas a tener gastos para deducirle. Entonces ahí yo creo que más bien en lugar de jugárnosla, pues tendríamos que ver una estrategia para decir, a ver, ¿de qué manera voy a obtener ese subsidio y cuánto es lo que voy a gastar? Voy a tratar de que se empalme en el ejercicio, porque si no, vamos al ejercicio montado, ¿sí? Por una parte ya lo acumulé aquí, ¿sí? Y por otra parte, en el siguiente ejercicio, voy a deducir todo esto. Entonces, no hay una congruencia contable. Eso se soluciona en 2017. Exactamente. Pero hasta 2016 tenemos ese problema. Nomás te voy a decir una cosa. A ver, es un ingreso, ¿de acuerdo? Sí. Te va a pegar en la utilidad fiscal, Sí. 10%. Te va a pegar en el ISR, 30%. Ya van 40%. Y te va a pegar en el 1286 de la cuenta de utilidad fiscal neta. O sea, te cuesta un 52.86 que te den ese subsidio tomando ese criterio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces la pregunta es... Bueno, si te llega el subsidio, lo inviertes en lo que tienes que invertirlo, ya te metiste en otra bronca. Porque, oye, yo invertí en una máquina que voy a tener que depreciar. O sea, llevarme en la deducción de inversiones de varios años. Y entonces, ¿qué hago? Ya no me quedó dinero para pagar el impuesto. O del mismo subsidio, pagas el impuesto. Me dan 100, pago 52.80. Sí, claro. Te lo dan medido. Sí. Oye, pero si no tienes el dinero, Javier, si estoy de acuerdo contigo, lo que te dan de subsidio no es para pagar el impuesto, pero te va a generar una utilidad. Por eso. Y esa utilidad hay que pagar un impuesto. Si no, vamos a suponer que no tenga otro dinero. ¿Sí me explico? De ahí tendría que salir. O de los propios recursos de la empresa se van a ver disminuidos. Sí, es que el dinero está etiquetado. O sea, exacto, eso es para comprar tal cosa y ya, punto. O sea, no puedes gastártelo en otra cosa. Ahora el tema aquí es, oye, me está generando un impuesto el haberlo acumulado. Oye, en la torre, me vale, me lo pagas. Y nuevamente, aquí el SAT viene y nos aplica específicamente estas disposiciones porque así dicen las leyes. Es puntual, él dice, esto dice la ley y yo no tengo que hacer más. Y por eso todo el mundo se ha tenido que estar defendiendo. Y de ahí que hemos llegado a esta tesis. Sí, todas las controversias han surgido y determina la Corte esto. Así es que aquí, a 2016, dice, oye, pues sí es cierto, te está dando por un lado y te lo quita por el otro. O sea, suena ahora, de la patada. Fíjate, ahora vamos a hablar desde el punto de vista de la autoridad. Esta tesis dice que no es un ingreso. La pregunta sería la siguiente, entonces, el que me hayan dado ese ingreso y lo invierto, vamos a hablar de compras y gastos. Sí. ¿De acuerdo? En este caso. Entonces resulta que va a ser una deducción con la cual no voy a pagar impuestos y tampoco hay congruencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es ingreso, pero lo que compro sí lo voy a deducir porque te dice sí, pero que antes sí era acumulable. Por eso. Antes del 17 era acumulable. Sí. Entonces vas a hacer tu gasto y no te va a pegar. No, pero si inviertes en una máquina que vas a deducir a Sí, varios en años, el aspecto sí te de pega. ese aspecto sí va a pegarte. ¿Por qué? Porque te va a descapitalizar. Claro. ¿Sí?
Exactamente. Ya te digo que descapitalizar desde el punto de vista de tener que pagar, ¿sí me explico? Exacto. O de los propios recursos, ¿no? Pero a ver, Jesús, te dieron un subsidio. Ajá. Con ese subsidio tú compras una maquinaria. Tú dices, ok, no acumulé el ingreso, como lo dice la tesis, Ajá. y sí voy a poder deducir. Y sí voy a poder deducir. Teóricamente, ese subsidio lo que va a permitir es que tu empresa gane más. Al tener mayores utilidades vas a pagar mayores Sí. impuestos, vas a crear más empleos. Ahí es donde el gobierno obtiene su retribución a la inversión que hizo contigo. No, porque es no necesariamente pero en Javier, el pago de impuestos. Es una deducción. El fisco cobra menos impuestos. Por eso está bien, pero el fisco no tiene por qué cobrar impuestos de ahí. Ese dinero te lo dieron para incrementar tu capacidad. Como veíamos en el productiva. programa anterior, eso es para un fin específico Claro. y no tiene por qué incidir en tu aspecto de utilidad o rendimiento de tus operaciones. Eso Debería. te incide indirectamente, estoy de acuerdo, pero directamente no debe de incidir o sea, tanto el hecho de ingreso que como el me gasto. lo des por un lado y me lo quites por el otro, o sea, esa parte. Sí, no, en suena cuanto sea bien, impuesto, suena pues, bien. para nada, eso no lleva ninguna equidad, ¿sí? Pero en cuanto a que sea la deducción, el ingreso con la deducción, pues yo le veo que hay una simetría total. Ya. El problema es cuando estamos hablando de ahorita de ejercicios anteriores, en el cual tú estás recibiendo el ingreso y no has efectuado el gasto o la inversión y ahí te pega totalmente con un pago de impuestos. Ahora fíjate, hay programas que son de varios años. Sí, ¿de acuerdo? definitivamente. Imagínate tú, empiezas con tu subsidio 2015, 2016 con este problema y llega 2017. Ahora resulta que tienes un subsidio montado, ¿no? En el cual te aplicas de una forma una reglamentación y de otra forma otra reglamentación, ¿no? Otra reglamentación. Y entonces ahí... O sea, tuviste que acumular. Sí. Ajá. Hay un transitorio que nos lleva aquí. Si se recibió el subsidio, aquí se acumuló. Cuando hagas el gasto aquí sí va a ser deducible. Exacto. O sea, sí existe el transitorio. Y viene el subsidio en el 2017, donde no es un ingreso, no vas a poder deducirlo, lo que venías ya deduciendo, o la pregunta es lo que venías antes Bueno, pero es deduciendo. que vamos a recordar aquí que a lo mejor estos subsidios, programas de largo plazo, te los van a ir surtiendo en parcialidades, Claro. no directo. Y entonces eso te ayuda a que dices, ok, este subsidio, pero a partir de este año, 2017, me aplica aplico este criterio. Y en el otro, pues salvas un poco el asunto, ¿sí? Y llámese depreciaciones, deducción de inversiones, deducción de gasto. Entonces, aquí lo que sería muy necesario tener establecido muy bien cómo se está recibiendo el estímulo, qué es lo que se está destinando para el fin, ¿sí? Y tratar de hacer empalmar, se puede decir, el ingreso con el gasto para que no tengamos nosotros problemas. Yo creo que eso es lo a veces no se puede. podríamos hacer. No, a veces no se puede. Imagínate, si imposible. manejas el costo de lo vendido con relación a esto, Claro. se convierte en un garimatías. Sí. Impresionante. Pero por eso hablábamos en el programa anterior de que tenemos que tener cuentas especiales para tener claramente definido esto. Sí, y eso ya ocurre, en 2017 ya ocurre. Sí. El tema es a 2016. ¿Por qué no le echamos una leída a la tesis? No, Sí, claro. Vale. no son más de 34 hojas. Por supuesto. O sea, pero, está- pero Yo es traigo una importante. más para que sean Sí. explicaciones. Dice, esta es la tesis aislada, una de 2011, dice, estímulos fiscales tienen la naturaleza de subsidios, pero no la de ingresos gravables, salvo los casos que establece expresamente el legislador. De los artículos 25 a 28 de la Constitución se advierte la dotación al Estado de bases constitucionales tendientes a modernizar la legislación de fomento, constituyendo los subsidios de fomento, constituyendo los subsidios una de las medidas orientadas a ese propósito, esto es, promover el desarrollo económico de áreas prioritarias, punto y seguido. Es que para que quede claro tienes que leerle como Lupita D'Alessio, Sí. ¿no? Como debe de ser. Usted no sabe ni a pecado, punto y coma, o sea, más o menos ahí. Sí. Ahora bien, los estímulos fiscales comparten tanto la naturaleza como el destino de los subsidios, pues su enfoque y aplicación serán en actividades o áreas que,
por razones económicas, sociales, culturales o de urgencia, requieren de una atención especial para el desarrollo nacional. Punto y seguido. En este sentido, los estímulos fiscales como herramienta de fomento económico no pueden considerarse ingresos gravables para efectos fiscales, pues ello sería incongruente con su propósito de disminuir el monto de los impuestos a cargo del contribuyente. Sin embargo, el legislador puede, en ejercicio de su potestad tributaria y con respeto a los principios constitucionales económicos, tributarios y de razonabilidad, establecer expresamente que dichos estímulos se graven y acumulen a los demás ingresos de los contribuyentes. Solo en ese caso serán ingresos gravables. O sea, al revés. Sí. Te dice, subsidio se debe acumular. Exacto. Y lo que tenemos hasta este momento, o teníamos hasta 2016, decía, si no dice que no se acumula, entonces lo acumulas. O sea, parece como que la idea está sencilla, pero sí tiene su bronca de un lado o de otro. Esta tesis todavía, la otra a la que nos referimos, está todavía más pequeña. Dice, estímulo fiscal de ciencia y tecnología, previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es un ingreso en crédito, ni es acumulable a los demás ingresos de los contribuyentes. Del proceso legislativo correspondiente y del texto de la citada norma fiscal, se desprende la expresa voluntad del legislador de considerar al estímulo fiscal de referencia como un crédito fiscal, pero en ningún momento señaló que constituye un ingreso acumulable, de tal suerte que no existe base alguna que permita equipararlo a un ingreso en crédito acumulable en términos del artículo 17 y 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y esta fue la renta de la ley que estuvo vigente hasta 2013. Claro. Que viene siendo básicamente lo mismo que tenemos en la nueva ley de Sí, eso va hasta 2016. Así es. Entonces, aquí el tema es, oye, ya recibí un subsidio, en base a una tesis podría no acumularlo porque no dice que lo debo acumular y me dice el SAT, no al revés. Si no dice que no es acumulable, entonces lo tienes que acumular. Tendríamos que pensar no lo acumulas y entonces viene la autoridad y te va a fincar un crédito fiscal y tendrás que defenderte. Depende de cómo se defienda el caso. Como dices tú, dejarlo, ¿no? Yo te decía, tú decías, no se puede dejar porque puede ser grave, ¿no? Sí, exactamente. Pero yo creo que aquí lo que debemos de hacer en caso de estas dudas es manejar una simetría, definitivamente, ¿sí? Ok, te lo acumulo, te deduzco. No te lo acumulo, no te deduzco. Y ahí no vamos a tener perjuicio, en realidad. Ni el fisco tampoco tiene perjuicio. Tampoco, ni fisco tienes perjuicio, ni yo tengo beneficio. Entonces hay una simetría, ¿sí? Como se debe de manejar las leyes siempre. No necesariamente. No la hay en muchas ocasiones, no la hay. Sí, definitivamente hay casos en los que no la hay, como las ventas de activo fijo a veces, ¿sí? Pero yo creo que el mejor criterio para hacerlo es así, y puede ser que estás actuando tú en cuanto a una sustancia económica, no una forma a la mejor, porque la forma diría otra cosa, o te podría establecer la Secretaría de Hacienda otra forma, pero en cuanto a la sustancia hay una equidad y una simetría, y yo creo que es muy peleable en los tribunales cuando hay equidad y hay simetría. Si fuera al revés, tendríamos sus asegúnes, ¿sí? Entonces yo pienso que eso. Además, por ahí sí efectivamente decían, ¿no? Anteriormente las leyes decían, no recuerdo qué ley, pero sí decían que cuando te dieran el estímulo, el subsidio, él iba a señalar si era acumulable o no acumulable. Sí, está en el propio Código Fiscal de la Federación. Sí, exactamente. Creo que por ahí nos podemos ir. No, te marca que si dice que no es un ingreso, pues no lo tomes como un ingreso. Exactamente. Pero aquí la situación es la siguiente. Entonces, si hablamos de la simetría, si no es un ingreso, en estricto sentido tampoco tendríamos una deducción, ¿no? Pero habla de simetría. Exactamente, sí, es por ahí nos vamos. En esa simetría no lo acumulé, tampoco te lo deduzco, pero estoy acumulando y tengo todo el derecho, por ley propia, así que se convierte en un gasto estrictamente indispensable de mi operación. Vamos ahí, ese término que aparentemente en la ley suena así como que
en demasía, yo creo que en un tribunal es muy valioso el decir, esto es un gasto estrictamente indispensable por la operación que estoy realizando. Llámese de un estímulo, de un subsidio, de un ingreso por comercialización de cualquier cosa. Yo creo que se puede, dentro de ello encuadra mucho. Sí, además yo creo que no tendríamos mayor problema y entonces nos regresaríamos a la situación anterior, ¿de acuerdo? Que es lo que dice el 16, ¿no? El no deducible, que la propia ley lo dice. Entonces sí, aquí la autoridad nos pone en un predicamento, aunque repito, no estoy de acuerdo en la parte del no deducible, sino habla de no poderlo disminuir de la base, ¿de acuerdo? Y no que juegue dos veces, que me disminuya de la base y que me disminuya la fin, que es el efecto del artículo 28, ¿no? Claro. Entonces, sí, aquí la autoridad tendría que o poner una regla miscelánea de esas que de repente se saca de la manga, sí, cuando no puede con algo, ¿verdad? O cuando a lo mejor en la ley de ingresos está la exposición de motivos, no fue así, y que nuestros legisladores, que ya sabes que son unos eruditos en estos temas, ¿verdad? Les da por poner palabras, ¿sí? O poner comas, o poner puntos y seguidos donde no deben de ponerlo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos contra esas leyes cuando la puntualización nos beneficia y nos tendrían que dar la razón, pues aquí también la autoridad podría decir, ¿sabes qué? Como dijiste tú en la sesión anterior, esto es uno deducible que te juega para la utilidad y te juega para los dividendos, ¿no? Así es. ¿Sí? Está un poquito complicada esa situación así como están las cosas. La guillotina nos está ya mortificando. Yo aquí nada más quisiera puntualizar un poco, Jesús, acerca de lo que hablamos al principio del IVA. Yo creo que en el IVA no tenemos ningún problema porque se da en el momento en que no lo acreditamos, lo mandamos directo al gasto del mismo subsidio. En 2017. Pero en cualquier caso yo creo que no hay problema en cuanto al IVA, fíjate, porque al establecer la ley que el IVA correrá la misma suerte del ISR, pues ya tenemos una congruencia. Sí, eso está muy claro en 2017. Aquí el tema, en 2016, ¿qué pasaba? Pero es igual si lo acumulamos o no lo acumulamos, nos vamos sobre la misma base. Sí. Va a seguir de la forma conservadora, ¿no? Sí. De la forma conservadora. Pero ¿cuál es tu opinión? Yo creo que si no acumulo en base a una tesis y me voy a ir a pelear a los tribunales, sí, eso no tiene nada que ver con que sea deducible lo que yo hice de gasto. ¿Cómo está? Sí, lo que hablábamos de la simetría es un modo completo hasta 2016. Claro, porque te da la razón con el 2017. ¿Sí? Aquí sí lo dice, aquí no lo dice, sí, entonces lo que él no lo dice lo puede utilizar y si aquí sí lo dice. Sí, pero va a seguir el mismo destino el IVA. Claro. En cuanto lo hacemos deducible, acreditable. No lo hacemos deducible, no acreditable. Sí. Cuando no es un ingreso, no es un objeto, entonces tampoco sería objeto de la ley de impuesto al valor agregado, ¿no? Pues perfectamente bien. Hay mucho tema para hay muchos problemas de aplicación. Claro. Sí. De hecho, a cada rato se llega a los tribunales con estas broncas. Estas apreciaciones que no quedan muy claras de cómo debemos de puntualizarlas. Así es. Pues Héctor, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Es un gusto, un placer. Y bueno, se pueden acercar a Héctor. ¿Cuál es tu correo, Héctor? El correo electrónico es hectorte@att.net.mx. O en la Cámara Nacional de Comercio. En la Cámara Nacional de Comercio, o les puedo dar mi teléfono celular para que vean que no hay. Sí, es el 55-1230-2767. Con gusto atendemos todas las consultas e inquietudes que tienen ustedes. Estamos para recibir de ustedes también esa retroalimentación que nos ayude. Y bueno, y si son afiliados a la Cámara, por supuesto, pues con mayor razón. Y con mayor razón están a sus órdenes. Francisco Javier Martínez Ibáñez, mi querido amigo, como siempre, estas discusiones son muy enriquecedoras, aunque no lleguemos a un pleno término, ya nuestros amigos tendrán su propio criterio y bueno, sus asesores, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Por lo menos gracias. se enteran que tienen un problema. Por lo menos ya tienen un problema, que antes no sabían. Por lo menos hacemos inquietudes. Ahora sí tienes el problema. Muchísimas gracias a Jessica Rueda Rentería, socia directora de IMEFI TV,
y obviamente al equipo de producción, su servidor y amigo José de Jesús Millarufe. Se despide de ustedes, no sin antes decirle que nos vemos en nuestro próximo programa en vivo de Debate Fiscal.